Según la revista The Standard, en el año 2024 huyeron 257.000 británicos y cada vez hay más personas que están pensando en hacerlo. Se están mudando de Reino Unido, pero no de vacaciones. Están abandonando el país. Cada día, cientos de personas se convencen más de hacerlo. Y lo inquietante es por las razones que hay detrás. Porque lo que parecía antes un lugar perfecto para vivir, hoy es uno de los menos atractivos para muchos. El Reino Unido siempre fue visto como un lugar estable, un país donde las cosas simplemente funcionaban. Donde si trabajabas, podías vivir bien. Era un lugar con riqueza, donde encontrabas oportunidades, seguridad, historia y sobre todo, un hogar donde formar una familia. Durante años fue como un imán. Personas de todo el mundo llegaban con la misma idea. Era lo más cercano al sueño americano, pero en Europa. Había empleos, crecimiento y una sensación de orden en todos lados. En la sociedad, en las calles, la educación. Incluso se llegó a catalogar como una sociedad aburrida. Era el tipo de lugar donde la gente construía su vida desde cero y funcionaba. Durante décadas, millones de personas querían entrar. Algunos cruzaban continentes enteros, otros dejaban atrás a sus familias. Y todo por una promesa muy simple, un futuro mejor. Pero ahora algo cambió. Y no fue un cambio radical, una sola decisión que pusiera en contra a su población o un evento que generara pánico. Fue un cambio gradual, que hizo que muchos habitantes empezaran a cuestionarse si valía la pena quedarse. Y mientras algunos todavía intentan llegar, muchos de los que ya están dentro están haciendo algo muy distinto. Están huyendo, buscan otro país más barato, o más estable, o simplemente más predecible. Hoy todavía hay algunas personas que ven el Reino Unido como una meta, pero si le preguntas a algún habitante, la respuesta será totalmente diferente. Y esto no es una coincidencia. Lo primero que sucedió fue el dinero, porque fue lo primero que se volvió imposible de ignorar. Hoy vivir en Reino Unido se ha vuelto extremadamente caro. Al principio fue una sensación, pero se convirtió en una realidad. Las rentas subieron, la comida comenzó a ser más cara y el pago de los servicios es casi impagable. Todas las necesidades básicas de una persona ya no podían ser cubiertas, ni siquiera para una persona que trabaja todos los días, que cumplen horarios completos e incluso realizan jornadas extra. Antes, el trabajo duro en el Reino Unido tenía como resultado tener una vida con libertad, con estabilidad y sobre todo con la sensación de que todo se siente como progreso. Pero ahora, muchas veces significa sobrevivir. Pues imagina que el trabajo de un mes completo solo da como resultado poder pagar los insumos básicos del ser humano y que no quede dinero para ahorrar, algún margen por emergencias o incluso algún lujo. Simplemente la sensación de que estás atrapado en un ciclo. Pero lo más inquietante es que no importa que te esfuerces, el sistema parece ir más rápido que tú. A esto se le llama crisis del costo de vida, que significa que los ingresos que una persona puede tener por las jornadas laborales solo le alcanzará para vivir en el límite de lo digno. Las personas tienen que elegir entre calentar su casa o comer mejor. Las familias están reduciendo gastos básicos e incluso los jóvenes ya no piensan en independizarse, porque simplemente no es económicamente viable. Y cuando un país llega a ese punto, cuando incluso trabajar deja de ser suficiente, entonces el problema ya no es económico, es estructural. Pero eso solo es el comienzo. El segundo problema viene acompañando al primero, pues son los salarios. Porque no se trata solo de cuánto cuestan las cosas, sino de cuánto ganas para pagarlas. Y aunque todo sube, los sueldos no han subido al mismo ritmo. Puede ser confuso, porque por fuera vemos más empresas instaladas en Reino Unido, lo que significa más dinero circulando. Pero ese dinero no siempre llega a las personas, se queda arriba, en manos de estas industrias, de los inversionistas y los directivos. Además de eso, hay más competencia, es decir, más personas que están buscando empleo. Día con día aumentan los graduados y personas que vienen de otros países para buscar una oportunidad laboral, lo que se traduce en que hay más personas que estarán dispuestas a aceptar sueldos bajos. Y cuando hay muchas personas compitiendo por el mismo empleo, las empresas no tienen presión para subir salarios. Por si esto no fuera poco, las propias empresas conocen la situación y se aprovechan de ello. Para una empresa, el salario es un gasto, y como cualquier gasto intentan mantenerlo lo más bajo posible, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. El tercer problema son los servicios públicos, porque un país no solo se mide por cuánto dinero tiene, sino por cómo cuida a su gente. En Reino Unido, el sistema de salud, conocido como NHS, fue por muchos años un orgullo nacional. Era el mejor sistema público con el que contaban, siendo accesible para todos. Era una de esas cosas que hacían sentir al país seguro. Sin embargo, hoy está saturado. Las citas tardan meses, las listas de espera son interminables, los hospitales llenos, el personal agotado y todos trabajando en el límite. Esto no es solo un problema médico, es emocional.
porque la salud es lo más básico y cuando un sistema que debería protegerte empieza a fallar, algo cambia dentro de las personas. La confianza ya no es la de antes. Ya no hay quien te asegure que podrás recuperarte si te enfermas. Ya no hay a dónde ir porque tampoco hay dinero para un médico particular. Aumenta la mortificación a la hora de sentir un pequeño síntoma de resfriado, un dolor inusual o el ver a los más pequeños estornudar. Ahora ya no solo es el sueldo. No es un tema de si la posibilidad económica te permite tener salud digna, sino que el propio país no te puede dar ese derecho, aunque tengas los recursos. Hay un cuarto problema y es el efecto del Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este último es un grupo de países en Europa que trabajan juntos, el cual comparte reglas, comercios y permite que las personas se muevan libremente entre países. Durante muchos años el Reino Unido formó parte de ese equipo, pero en 2016 pasó algo importante. Se hizo una votación. El resultado fue muy dividido, pero ganó la opción de salir y eso fue el inicio del Brexit. Después de años de negociaciones, el Reino Unido salió oficialmente en 2020. Esta decisión parecía ser algo positivo, pero el Reino Unido comenzó a darse cuenta de la realidad, porque hay decisiones que no se sienten de inmediato, pero cambian todo con el tiempo. Y este fue el caso, pues cuando el Reino Unido salió de la Unión Europea, muchas cosas cambiaron. Por ejemplo, antes moverse era fácil, pues podías trasladarte a otro país europeo como si fueras de ciudad en ciudad. Había muchas posibilidades en cuanto a vivienda, trabajos, artículos e incluso lugares donde pasear. Pero después del Brexit solo hubo menos oportunidades laborales en Europa, más trámites, más permisos y más obstáculos. Pronto llegó también un problema con la burocracia. Más papeles que firmar, más controles que pasar y más tiempo perdido. Empresas que antes comerciaban sin problemas ahora enfrentan reglas nuevas, con costos nuevos y retrasos. Muchas simplemente dejaron de intentarlo. Esto desencadenó el descenso de la inversión, pues muchas empresas comenzaron a irse, porque la incertidumbre asusta al dinero, y cuando la inversión baja, las oportunidades también. El Brexit prometía algo muy claro: control. Sobre fronteras, sobre leyes y sobre el futuro. Pero en la práctica para muchas personas significó otra cosa: incertidumbre. Y si para la población fue un problema, para las empresas lo fue el doble. Todos estos problemas juntos fueron lo que no solo hizo poco viable el vivir en Reino Unido, pues eso no solo permeó en la forma de vida de las personas al momento de escoger alimentos, pagar la renta o comprar prendas, sino, como era de esperarse, el ambiente empezó a cambiar por completo. Como dijimos antes, no fue algo abrupto, sino fue decayendo con el paso del tiempo. Pronto había una sensación de que el país ya no es lo que era. Esta sensación es algo que se acrecenta con el paso de los días, haciendo más tangible la incertidumbre. Y el problema es que la incertidumbre genera muchas reacciones. Hoy existe más inseguridad en algunas zonas, barrios que antes eran tranquilos y ahora ya no lo son tanto. La estabilidad que la sociedad tenía ahora ha desaparecido junto con los gobiernos estables. Las decisiones hoy parecen tomadas a último momento, generando promesas que ya saben que no se cumplen y ambigüedades que van sumando a la incertidumbre, la desesperación y la toma de decisiones sobre si es buena idea quedarse. Como dijo una vez Winston Churchill, construimos el futuro con lo que hacemos hoy. Y hoy muchos sienten que ese futuro ya no se está construyendo, que las decisiones no están llevando a algo mejor y que el esfuerzo no está dando resultados. Antes el Reino Unido era una esperanza para los que buscaban mejores oportunidades y bienestar en su vida. Era el refugio de miles de personas que imaginaban que con esfuerzo y dedicación, su futuro y el de su familia estaría asegurado y sería mejor que en cualquier otro país de procedencia. Pero hubo un cambio que transformó todo. Un momento en la historia que con el tiempo permeó en la sociedad, generando una problemática en cada habitante lo suficientemente grande como para no poder ignorarlo. El esfuerzo que antes proyectaba una mejor vida, con el tiempo solo terminó sirviendo para sobrevivir mes con mes, ajustando más los gastos hasta el punto de pasar precariedades. Esto solo generó que el ambiente dentro de la sociedad fuera un sentimiento de angustia, mortificación e intenciones muy claras de volver a buscar una mejor vida. Si lo habían hecho una vez, podrían hacerlo de nuevo. Además, este ambiente ha generado la inseguridad en la sociedad que ni el propio gobierno ha podido calmar, debido a que ya los habitantes no creen en las promesas que no pueden cumplir.